La desconocida participación de El Salvador en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto militar que se ha librado en la historia. Involucró a gran parte de los países del mundo. De una y otra forma, millones de soldados eran enviados a los distintos frentes de guerra para combatir a las potencias del eje. Pero en nuestra región, las cosas estuvieron más calmadas fuera de las grandes batallas que se libraban. Solo algunos países como México, que envió a la Fuerza Expedicionaria a combatir a las Filipinas, Brasil a su Fuerza Expedicionaria a combatir a Italia, y Argentina, que tuvo varios pilotos voluntarios combatiendo en Europa, son algunos de los casos de la participación de Latinoamérica en la guerra. Pero hoy veremos sobre la poco conocida participación del país más pequeño de la América continental, El Salvador. Conozcamos esta historia. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal si les gusta el contenido y dejen su like para más videos. Ahora sí, comencemos. Antecedentes. El Salvador, en los primeros años del siglo XX, atravesó muchos problemas, los cuales atrasaron su crecimiento económico. Guerras con Guatemala, la guerra con Nicaragua de 1907, conflictos civiles internos, entre otros, hizo que la situación en el país fuera muy dura, pues gran parte de la población vivía en la pobreza. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, se mantuvieron neutrales, y luego, con el inicio de la gripe española, una gran epidemia que mató millones de personas en todo el mundo, empeoró la situación en el país. Y para 1929, todavía las cosas se pusieron más feas, con la crisis global que dejó el crack del 29. El inicio de los gobiernos militares en El Salvador. Si en Europa varios países como España, Italia o Alemania eran gobernados por dictadores, en El Salvador no fue la excepción, debido a que en 1931 fue el inicio de un periodo donde gobernaron gobiernos militares. Primero fue Maximiliano Hernández Martínez, que asumió el poder el 4 de diciembre de 1931 a 1934. En esos 3 años se recuerda más por el levantamiento campesino de 1932, que fue una mezcla entre protestas e insurrecciones que acabó con el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades nahuas del país. Fallecieron alrededor de 25.000 indígenas. Poco después, Andrés Ignacio Menéndez asumió la presidencia de manera provisional el 28 de agosto de 1934, durando solo hasta el 31 de marzo de 1935, ya que nuevamente volvió al poder Maximiliano Hernández. Esta vez su gobierno se extendió hasta 1944. Para 1937, iniciaba la guerra en Asia-Pacífico, donde Japón invade China y se expandía por todo el sureste asiático. Mientras que en Europa, la guerra comenzó en 1939 con la invasión de los alemanes a Polonia. Luego, la Unión Soviética invade también Polonia, pero así era el comienzo de la guerra, ya que luego los alemanes invaden Francia en 1940, derrotando rápidamente a los franceses, ocupando París. Italia luego se unía al bando de las potencias del eje, y los alemanes también comenzaron la invasión de la Unión Soviética, la invasión a Grecia y el intento de invadir Inglaterra. Las noticias de cómo se iba desarrollando la guerra fue llegando rápido a los países de América. Estados Unidos se mantuvo neutral por el momento, apoyando a los aliados con armas, dinero y embargos comerciales y de petróleo a las potencias del eje. Pero el 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, dejando 2.500 bajas. Este ataque provocó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Ya tengo un video donde resumo esta guerra y otras batallas en Asia-Pacífico. La entrada de El Salvador a la guerra. El ataque a Pearl Harbor provocó la indignación de los países americanos. Muchos de ellos, tanto de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, declararon estado de guerra a los alemanes y a sus aliados. El general Maximiliano Hernández, dirigiéndose a la Asamblea Legislativa, hizo saber la declaratoria de guerra contra Japón el 8 de diciembre de 1941. Hacia El Salvador entraba la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. Para la década de 1940, El Salvador tenía una población de casi 2 millones de habitantes. Era obvio que la falta de población era muy malo, sabiendo que si se llegara a dar una invasión de alguno de los países en guerra, estaría muy difícil hacerles frente. Su ejército estaba muy débil, no contaban con una marina de guerra equipada, y su fuerza aérea estaba muy débil también, comparada con la Armada Imperial de Japón o la Fuerza Aérea Alemana. Pero por suerte, el territorio salvadoreño nunca fue invadido durante la guerra. Las potencias se encontraban muy ocupadas, luchando en Europa, África y Asia contra los aliados. México, por ejemplo, en Asia-Pacífico combatió a los japoneses. Brasil en Italia combatió a los alemanes. Para ese momento de la guerra, millones de personas trataban de salir de sus países para buscar refugio en otros. En el caso de El Salvador, se inició una migración italiana al país, donde se destacaron varios comerciantes italianos que querían mejorar su calidad de vida. Esa época se caracterizó por el ingreso de varios refugiados, donde igual venían alemanes y judíos. Esto hizo que también el gobierno de El Salvador movilizara a su ejército para vigilar a los extranjeros ante el temor de que fueran espías.
Uno de los actos más recordados de El Salvador en la guerra fue gracias a la gesta heroica del coronel Arturo Castellanos, cónsul de El Salvador en Suiza, quien salió en socorro de cientos de miles de judíos, gitanos y demás personas, concediéndoles ciudadanía salvadoreña para que pudieran buscar refugio en su país. Se calcula que en total ayudó a salvar entre 40 a 50.000 personas del Holocausto. Sería recordado como héroe y él fallecería hasta 1977. Además de él, cientos de salvadoreños que vivían en Estados Unidos se alistaron como voluntarios en el ejército estadounidense, luchando varios de ellos en Europa y varios muriendo en combate. Uno de los más recordados es Ricardo Harrison Morales, salvadoreño que participó con las fuerzas aliadas en el desembarco de Normandía, nacido en la ciudad de Santa Tecla el 17 de mayo de 1925. Sobrevivió el desembarco, pero fallecería en combate el 16 de agosto de 1944. Hay una placa conmemorativa en su honor. Y en total se calcula que unos 500 salvadoreños participaron como voluntarios en la guerra. Para buena suerte de El Salvador, al tener costas al Océano Pacífico, no tuvo de qué preocuparse de los ataques de submarinos alemanes en sus costas. Aún así, se movilizó su marina de guerra para vigilar sus aguas territoriales y la Fuerza Aérea fue movilizada también para patrullar en búsqueda de submarinos o barcos enemigos. Gran parte de las exportaciones que hacía El Salvador iban para Estados Unidos, que se estaba volviendo su principal socio comercial. Esto ayudó mucho para la economía del país, que estaba muy estancada. Pero en 1944, mientras que el mundo estaba en plena guerra, en El Salvador ocurrió la Huelga de Brazos Caídos, un movimiento conformado por estudiantes, empleados, trabajadores de hospitales, servicios de ferrocarril y buses, el cual hizo que el general Maximiliano Hernández depusiera su cargo del poder el 13 de mayo de ese año. Esto hizo que nuevamente Andrés Ignacio asumiera la presidencia provisional en calidad de vicepresidente. No sirvió de mucho, ya que fue derrocado el 20 de octubre de 1944. Ahora llegaría al poder Osmin Aguirre como presidente provisional desde el 21 de octubre de 1944 al 1 de marzo de 1945, ya que ese año fue quitado del poder también. Y ahora el presidente del país sería Salvador Castaneda, que estaría en el poder hasta 1948. Ya para esas fechas, Japón había sido derrotado, Alemania se había rendido tras la batalla de Berlín, e Italia, ya desde 1944, había sido derrotada. De esta manera, terminaba la Segunda Guerra Mundial y El Salvador está en la lista de los países aliados vencedores. Esta fue la poco conocida participación de El Salvador en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pareció? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal si te interesa el contenido, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.